Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. Durante el gobierno de Rafael Correa, el país destinó $30.000 millones a los subsidios. De ellos, 22.000 millones fueron subvenciones para los combustibles. Hoy el Ecuador emprende un nuevo capítulo de debate alrededor de estas ayudas estatales. La razón de esta discusión tiene que ver con las carencias fiscales. El ministro de Finanzas ha puesto el tema sobre el tapete de la discusión, de la polémica. El Ecuador sabe lo sensible que es este tema para las turbulencias de orden político y social de la población. Es evidente que el gobierno ha iniciado un proceso de reflexión y análisis sobre la política de subsidios. Por cuerda separada, tal como lo anunció el consejero presidencial Santiago Cuesta, aquí en nuestro programa Hora 25 de la semana pasada, el gobierno también analiza la opción de definir un programa de concesiones privadas para el manejo de las empresas públicas. Finalmente, esta semana, funcionarios del gobierno y delegados empresariales hicieron importantes esfuerzos para avanzar en un acuerdo que les permita o que permita al Ecuador ingresar al cartel de países de la Alianza del Pacífico. Estos son los temas de Hora 25 de este domingo. Agradezco la presencia aquí en el estudio de Teleamazonas de los siguientes invitados. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. También nos acompaña Pablo Dávalos, ex subsecretario de Finanzas. Está en el estudio Jaime Carrera, vocero del Observatorio Fiscal. Y agradezco la participación de Danilo Albán, analista de temas económicos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Sean todos bienvenidos. Mientras que en Ecuador un galón de extra está en $1.48, en Colombia se lo vende a $2.57 y en Perú a $3.40. En Ecuador un auto promedio se tanquea con $15, en Colombia con 30 y en Perú con $40. Para este 2018, en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, el gobierno programó $3.470 millones para subsidios. De este monto, casi la mitad, es decir, 1.700 millones, irán para combustibles. Los ecuatorianos cancelan menos de la mitad de lo que realmente cuestan los combustibles, pagando el Estado la diferencia. Cuando un presidente habla de un alza en el precio del gas, su gobierno tiembla y hasta cae. Esa es la realidad que el Ecuador enfrenta desde 1996. A su turno, los exmandatarios Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Yamin Maguad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez debieron eliminar decretos de esas alzas o dar marchas atrás en sus intentos por presión popular. En marzo pasado, la exministra de Electricidad y Energía Renovable, Elsie Parodi, renunció un día después de anunciar un posible incremento al gas. Porque es una manera de incentivar que ya todos cocinemos con inducción. Pero hay otro costo, el económico. Ese lo asume el Estado. En los últimos 12 años, el fisco destinó 47.481 millones a subsidios. Sin embargo, para el experto petrolero Luis Calero, el subsidio de este año para los combustibles no sería de 1.700 millones de dólares, como establece el presupuesto general del Estado, sino de 3.700 millones, ya que la producción interna de gasolina del país solo abastece en un 55% al mercado local, lo que obliga al Estado a importar la diferencia. También existe subsidio a los combustibles en la producción local. Mire usted, si consideramos el costo de la materia prima, es decir, el petróleo que procesamos cada barril, nosotros deberíamos tomar en cuenta que ese barril tiene un precio internacional. Si nosotros exportásemos esos barriles, en vez de procesarlos internamente, tendríamos un ingreso X. En lo que va de este año, en promedio, hasta junio, según estadísticas de Petroecuador, hemos exportado alrededor a un precio internacional de $60. ¿Sí? Entonces, ese precio usted tiene que considerarle como costo de la materia prima.
Adicionalmente, usted tiene que considerar el costo del procesamiento en las refinerías. Los recursos que el Estado destina a los subsidios y la posibilidad de que este gasto se focalice es analizado por el gobierno nacional. Richard Martínez, ministro de Finanzas, considera que algunos de estos son extremadamente ineficientes. Por ejemplo, un vehículo 4x4 de gama alta que recibe un subsidio por el consumo de combustible súper. Entonces es un subsidio que va enfocado naturalmente a personas que más tienen. Analistas económicos explican que los subsidios tienen que ser temporales y cumplir con el rol de proteger a los grupos vulnerables. Caso contrario, estas ayudas generan distorsiones y deben ser reducidas o eliminadas. Entonces, en Ecuador tenemos industrias enteras o sectores de la economía enteros cuya competitividad podría depender casi exclusivamente de un subsidio a los combustibles, que viene a ser uno de sus principales insumos. En cuanto al precio del combustible, los ecuatorianos pagan la mitad de lo que realmente cuesta el galón de gasolina, dejando al Estado que pague la diferencia. En gasolina extra nosotros estaríamos hablando de que no menos de $1 en cada galón de gasolina extra. El Ecuador importa la mayor parte del gas licuado de petróleo y destina anualmente más de $700 millones para sostener un precio nacional de $1.6 por tanque. Se estima que el precio real de un tanque de gas sea de $9.06. Sin embargo, el gobierno no plantea eliminar el subsidio al gas que rige en el Ecuador desde hace más de 30 años. No se ha considerado nada absolutamente sobre el gas. En 1997, el gobierno del expresidente Abdalá Bucaram enfrentó protestas masivas generadas por el alza del gas de uso doméstico. Revocó la medida días antes de dejar el poder. Y reconsideramos y bajamos a 7.000 sucres el valor del cilindro de gas. En 1999, Yamil Maguad duplicó el precio de la gasolina. El galón de gasolina súper costará 28.064 sucres y el de extra 23.250. El expresidente Lucio Gutiérrez ordenó un aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar. Será como una inyección. Nos va a doler un poquito el pinchazo, nos va a doler un poquito el momento que está ingresando la medicina a nuestro cuerpo, pero luego, pues a cortísimo plazo, el cuerpo se va a sentir mejor. Esta fue una de las causas de su caída el 20 de abril del 2005. Bien, vamos a iniciar, vamos a dar la palabra al economista Mauricio Pozo y la pregunta que surge es: ¿hasta qué punto ya es preciso que el Ecuador analice, discuta, reflexione sobre la conveniencia de manejar una política de subsidios adecuada a pesar de las dificultades políticas y sociales? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Todos los países tienen subsidios, los socialistas y los capitalistas. Aquí lo que tenemos que entender es que no son ni buenos ni malos. Si no cumplen el rol que deben cumplir, son malos. ¿Esto qué significa? Si no están focalizados, si generan problemas en otros sectores, si protegen a los que no deben proteger, si no son temporales, son malos subsidios. Caso contrario, los subsidios son buenos. El caso de los derivados es un ejemplo claro de un mal subsidio. De un mal subsidio. Porque ese es un subsidio, en general, que protege a los que no debe proteger, genera distorsiones, parte de eso se va por las fronteras, y esto obviamente lo que hace es distraer recursos para poder utilizar los mismos en cosas y en destinos que realmente requiere el país. Sin embargo, de ello, dentro de la estructura de los derivados, yo le daría un tratamiento distinto al tema del gas que al tema de las gasolinas y el diésel, porque el gas representa un subsidio anual de más o menos 380 millones. Yo preguntaría, ¿vale la pena una bronca nacional por 380 millones? Probablemente no, pero en los otros derivados sí creo que hay el momento de poder conversar de este tema y sobre todo que el gobierno tome una decisión. Porque si vamos a querer que todos estemos de acuerdo, lo más probable es que eso no va a pasar. Claro. La última vez que se hizo una revisión de los precios de los derivados fue en enero del año 2003. Estamos hablando ya de bastantes años atrás. Son 15 años y no se ha topado nada y hemos destinado bastante más plata a estos subsidios malos que a
destinos que son mucho más productivos para el país. Jaime Carrera, su opinión sobre el tema planteado, por favor. Andrés, tú decías que es o no el momento de reducir los subsidios. El país lleva discutiendo el tema del subsidio 50 años, o casi 50 años. Después del primer boom de los 70s, cuando vino la democracia, fue la primera alza de subsidios con el gobierno de Hurtado. Tú recordarás. Sí, claro, con el conflicto social que hubo. El conflicto social, y después llevamos prácticamente 2 décadas discutiendo el tema de los subsidios, que se suben, que no se suben, que se devalúa, que no se devalúa. Luego, en los años 2000, después de la dolarización, seguimos discutiendo el tema de los subsidios. Los subsidios aquí se discuten en el país en épocas de bonanza y en épocas de escasez, y nunca se encuentra el momento adecuado para reducir los subsidios. Bueno, habría que definir una política de subsidios. Un poco Primero lo que hay que Mauricio. pensar lo que significan los subsidios. Y bien decía allí el doctor Calero, los reales subsidios son a los derivados importados y a los que resultan de la producción nacional, en vez de vender el petróleo, entregar a la refinería y vender a precios subsidiados. En los últimos 11 años, los subsidios a los combustibles sumaron 45.000 millones de dólares. Eso le costó al país atender Esa suma es equivalente, no es equivalente, es superior a lo asignado en 11 años a la educación, 39.000 millones de dólares. Y es más del doble de lo asignado a salud en 11 años, 19.000 millones de dólares. Y es superior al total de la deuda externa en este momento de 34.000 millones de dólares. Y hay algo más. En estos 11 años últimos, la producción total de petróleo, lo que produjo el Ecuador de petróleo, fueron 2.100 millones de barriles, que multiplicados al precio de cada año del petróleo, significaron 144.000 millones de dólares. La producción de 2017, más casi el 50% adicional. El petróleo es un activo del Ecuador, es un patrimonio. Claro. Los países no pueden consumir el patrimonio. Y de esa producción total de petróleo hemos consumido en subsidios 45.000 millones de dólares. El tema no es de reducir o no reducir los subsidios. El tema es de eficiencia y de patrimonio nacional. Ok, Pablo, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, y buenas noches a todas las personas y a quienes comparten con nosotros este panel. Andrés, el problema no es contable, el problema es macroeconómico. Porque si fuera contable, las decisiones contables arreglarían el problema. ¿Qué significa macroeconómicamente? Que el precio de los combustibles forma parte del precio de un montón de sectores. Nosotros lo llamamos consumo intermedio. Si tú alteras eso, alteras absolutamente todo. Alteras los almuerzos, alteras los pasajes, alteras lo que se llama la relación ingreso-gasto. Entonces, no estamos hablando en términos contables de que tú alteras el tanque de gas, lo subes a 4, o que el tanque de la gasolina lo subes a 3. No. Esa es una visión eminentemente contable, pero no es un problema contable, es un problema macroeconómico. Si tú alteras, qué sé yo, 1 o 2%, una cantidad pequeñísima, alteras toda la economía. Bueno, y si no alteras, también estás alterando la economía. No se altera la economía porque ya los precios están dados. Lo que acaba de decir Jaime, o sea, los dineros esos que podían ser utilizados en otras cosas. Mira lo que acabamos de hacer en este país. Les perdonamos a los empresarios 4.000 millones y queremos suprimir 300 millones del subsidio al gas. Nadie está diciendo que se le perdone a los empresarios. Entonces, les hemos perdonado a los empresarios. Y suma tú todo lo que les perdonamos en el SRI, lo que les perdonamos en el IES y todas las deudas que tienen en eléctricas, telefónicas, etcétera. Es decir, una cantidad fuerte. Y ese también es un subsidio. Entonces resulta que este año, si tú tomas en consideración lo que hemos perdonado a los empresarios,
resulta que es 4 veces más grande el subsidio a Pero los empresarios bajo que tu el subsidio mismo a la criterio, gasolina. Pablo, si se perdonó a los empresarios, también se está perdonando a los trabajadores de esas empresas, a los Entonces, clientes y consumidores ya, de esas empresas. Si tú quieres mover el subsidio, entonces tienes que establecer políticas correlativas. La primera es incremento los sueldos. Si las personas van a gastar más en transporte, más en almuerzos, súbeles el sueldo, pues. Danilo, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que nos están viendo. Gracias. El tema de los subsidios a los combustibles y al gas licuado es muy sensible políticamente, como veíamos la nota, pero también tiene repercusiones económicas. Justamente vamos a ir analizando parte por parte. La nafta de alto octano, que es la que sirve básicamente para mezclarlo con lo que hace la refinería de Esmeraldas y tener extra y también super. Básicamente, si es que vemos un aumento ahí, nosotros calculamos que tendría un aumento de un 50%, es decir, que al ecuatoriano le costaría un galón de extra pasar de 1.48 a 2.25 dólares. Decir que el subsidio a las gasolinas está mal utilizado y que está subsidiando a gente de altos recursos no tiene evidencia empírica, porque básicamente es decir que el ecuatoriano de clase media no tiene un automóvil, y eso no es cierto. El ecuatoriano de clase media tiene un automóvil, incluso a veces 2. Entonces, el ecuatoriano va a ver afectado su bolsillo el momento que esto ocurra. Definitivamente es así. Totalmente. ¿Y cómo queremos salir de una desaceleración económica si estamos afectando a la demanda agregada, estamos afectando al bolsillo de los ecuatorianos, estamos afectando al consumo? También se alterarían las tarifas de taxis, por ejemplo, taxis que usa la clase media. Eso por el lado de las gasolinas. De ahí tenemos el diésel. El diésel es impensable que se pueda tocar el tema del diésel, porque el diésel entra en un concepto que los economistas llaman como devaluación fiscal. ¿Qué es la devaluación fiscal? Es generar competitividad a los empresarios, al sector productivo, desde el manejo fiscal, debido a que no se dispone una política cambiaria. Entonces, el gobierno asume ese costo y le genera competitividad al empresario. Si es que eliminamos o reducimos mucho el subsidio al diésel, los empresarios van a ser los primeros que vean afectado el costo de producción. Eso es un efecto competitivo contraproducente por aumento de costos locales de transporte. Mauricio, por favor. Hay varios temas aquí, Andrés. En primer lugar, sobra evidencia empírica que te demuestra que el 80% del beneficio del subsidio se lleva el 10% más rico de la población. O sea, no es que no existe. Hay un trabajo escrito por Simón Cueva, hasta hace no mucho, donde demuestra eso, entre otros trabajos. O sea, hay todo la evidencia y el respaldo para eso. Pero lo que sí quiero mencionar es que no hay como ver al subsidio como una decisión aislada. Yo, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo en hacer una revisión de subsidios si no se hace una revisión del gasto público en general, porque ahí sí estarías traspasando el impacto a un gasto absolutamente improductivo. Esto tiene que estar dentro de un manejo macroeconómico integral, donde haya decisiones preanunciadas con metas explícitas en materia de déficit primario, déficit global, reducción de deuda, donde esté la reducción del gasto, y en ese contexto hablar de un tema de subsidios. Entonces no hay cómo hablarlo separado, tiene que estar inserto en ese proceso. El otro elemento que vale la pena mencionar es que en enero del año 2003 se hizo el último ajuste de combustibles. A diciembre del 2002 la inflación estaba en el 12%. El proceso de reajuste de precios de derivados en aquella época te genera una grada en la fecha en que se toma la decisión. Es decir, tú subes los precios de algunos insumos, no de todos, porque esto es un insumo, no es el único. Subes, pero como corriges un problema temporal, esto hace que el proceso inflacionario decrezca. Y la prueba está en lo que ocurrió. Eso cayó al 1,5% de inflación un año después. Entonces, no hay necesariamente que pensar que porque se va a tomar una decisión de subsidios, esto va a tener un boom explosivo en todo, porque la prueba demuestra exactamente lo contrario. ¿Es un insumo importante? Sin duda alguna. ¿Tiene características políticas complicadas? Sin duda alguna. Pero dentro de un contexto global, con un manejo integral de las cosas, tú tienes, como te digo, la fecha del impacto
y la posterior caída, porque estás corrigiendo un problema estructural de fondo, que es realmente lo que no te permite destinar recursos para otro tipo de objetivos. Pablo. Pero tú tienes ahí que si mantienes el subsidio al gas, que son más o menos unos 350 millones, mantienes el subsidio al diésel, que es el combustible de la producción, que son más o menos 600 millones, tú te comprarías un problema político fuerte por apenas 400 millones de dólares. Pero eso dice Mauricio que no es partidario de la eliminación del subsidio al gas. ¿Para qué te vas a comprar un problema político por 400 millones de dólares? ¿Hasta qué punto 400 millones te van a distorsionar un PIB de 100.000 millones cuando esos 400 millones te están sosteniendo la estructura de precios? ¿Por qué te vas a comprar conflicto social? La vida cuenta que el país en este momento no está en condiciones de afrontar eso. ¿Por qué vas a poner en riesgo la balanza de pagos, la dolarización, la estabilidad por 400 millones de dólares? Ok, tengo que ir a la publicidad, enseguida les doy la palabra a Jaime y a Danilo. Seguimos en el programa Hora 25. Bien, seguimos en la segunda parte de Hora 25. Voy a dar la palabra a Jaime Carrera con el señalamiento que escuchamos hace unos instantes de Pablo Dávalos, en el sentido de que este no es un tema contable, no es un tema de números, sino de una macroeconomía. Por favor. Sí, yo creo que antes de discutir los subsidios a los combustibles, deberíamos discutir la reducción de ciertas visiones económicas que no terminan de entender que lo importante para el progreso del país es la estabilidad de la economía, es la estabilidad fiscal, y que eso va mucho más allá del maltrato que se le hace a la economía cuando se establecen ciertos criterios muy alejados de una real intelectualidad. El Ecuador lleva 50 años alrededor del petróleo y de los subsidios, y tenemos un Ecuador que produce $500 al mes por habitante, que tiene 5 millones de desempleados y subempleados, que tiene 4 millones de pobres. La mejor política que tiene que tener el Estado es tener una economía sólida, cuentas públicas sólidas. Ese es el mayor beneficio para los pobres, porque no hay manera de que haya menos pobres en el país sin crecimiento, sin estabilidad, sin generar riqueza. Que eso está muy alejado de esas visiones todavía medievales de aparentes intelectuales que creen que todavía estamos en el medioevo en el Ecuador. No, hasta Arabia Saudita tiene un precio de la gasolina superior que la del Ecuador. El precio de la gasolina en el Ecuador es el segundo más bajo después de Bolivia, el tercero, y de Venezuela. Casi todos los países de la región tienen precios del combustible mucho más altos. No, pero tampoco va a resolver la pero pobreza. Tampoco va a resolver la pobreza. En Venezuela hay el precio de los combustibles de la gasolina a 4 centavos de dólar. ¿Venezuela ha resuelto la pobreza con ese precio de los combustibles? No, de ninguna manera. En Venezuela tenemos un país destruido por una mala economía, por regalar el patrimonio nacional, esa diáspora que se sufre a diario en el país. A propósito de eso, en el Ecuador, la dolarización, viendo el problema de Venezuela, la debemos elevar a la categoría de divinidad. Nos salvó. Nos salvó. Y para sostener la dolarización hay que tener una economía en orden, cuentas saneadas, y este es el momento de tocar el precio de los combustibles. Danilo, por favor. Claro. Creer que se puede focalizar el subsidio a las gasolinas es una creencia irreal. El momento en que, por ejemplo, se elimine el subsidio a la super, automáticamente va a haber un traslado hacia el consumo de la extra y no habrá servido de nada la medida. ¿Qué otra opción proponen? Focalización, clasificando a los individuos, ¿no? Porque gente con clase alta, en esquemas socialistas sobre todo se hace mucho esto de dar carnets donde se identifica quién es de clase alta, clase media, clase baja. Eso los economistas lo conocen como discriminación de precios, ¿ya? Y para que exista discriminación de precios tiene que haber dos cosas: información perfecta y que no exista arbitraje. En este caso
sería prácticamente irreal creer que no va a haber arbitraje, porque lo más probable es que la gente de clase baja que tenga acceso al subsidio la compra la gasolina y después se la venda al rico más barato. Entonces, comienza un mercado negro. Exacto, y comienza un mercado negro. Sí. Entonces, pensar que focalizar realmente desde esa perspectiva no tiene ni pies ni cabeza. Si es que quieren focalizar, entonces suban el impuesto a la renta a las personas que tienen más de 120.000 dólares de sueldo al año, por ejemplo. Eso podría ser una solución, si es que de verdad quieren focalizar. Y una última cosa, creer que porque se va a disminuir el subsidio de las gasolinas, del diésel, se va a regresar al equilibrio económico. No tiene sentido, y ya lo hemos vivido en capítulos de la historia, como lo que pasó en Estados Unidos en 1930. Aquí en este caso habría dos efectos perjudiciales a la demanda agregada. Primero, afectación directa al bolsillo de los ecuatorianos, porque se vuelve más cara la gasolina. Y segundo, cambios en la estructura productiva, menos competitividad para el empresario, por lo tanto, menos poder adquisitivo y menos actividad económica. Y el momento en que empieza a haber menos actividad económica, los empresarios ven disminuir sus ventas reales, ¿qué hacen? Empiezan a despedir gente. Y se vuelve un círculo vicioso porque disminuye el consumo. Pablo Dávalos. Yo creo que el gobierno sabe que se va a comprar un conflicto social por 400 millones. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque tiene que cumplir los deberes con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué tiene que cumplir los deberes con el Fondo Monetario? Porque está desesperado por liquidez. ¿Y por qué está desesperado por liquidez? Porque aprobó una ley que le estrangula financieramente al Estado. Entonces, el gobierno está desesperado. El gobierno necesita pagar sueldos, salarios de aquí en diciembre. No sabe cómo. Porque si emite este momento, el riesgo país subió con la presencia del actual ministro, ¿no? Pero Pablo, no es un problema del Fondo Monetario, es que no estaba la mesa servida. No tiene nada que ver eso. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. El gobierno está con las manos atadas. Pues. No, pero si está con las manos atadas, ¿por qué les perdona 4.000 millones, pues? O sea, si tú necesitas recursos, entonces cobra, pues. Simple. Es una cuestión de sentido común. La gente dice, bueno, ¿por qué yo voy a pagar más del bus? ¿Por qué voy a pagar más de los almuerzos? Y el señor Álvaro Noboa, la familia El Juri, les están perdonando al uno 170 millones y al otro 70 millones. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tienen un tratamiento, en un caso cuando son grandes empresarios, y otro tratamiento discriminatorio. Entonces, para el gobierno es fundamental ir con el Fondo Monetario Internacional. Es fundamental cumplir los deberes con el Fondo Monetario Internacional, decirle, ya cumplimos, ya hicimos el paquetazo económico, firmemos el acuerdo que puede ser de facilidad ampliada. Necesitamos de 4 a 8 mil millones de dólares, negociemos. Entonces el gobierno se va a comprar esa disputa, ese conflicto de por 400 millones porque necesita deuda de 4.000 millones. Mauricio. El Ecuador tiene problemas simultáneos heredados de una década y un poco más de desorden. Hay un problema fiscal gigantesco, el tamaño del Estado está sobredimensionado. Hay un problema de déficit acumulado en los últimos años, alrededor del 7% del producto. Tiene una debilidad en el sector externo, tiene el segundo riesgo más alto de la región después de Venezuela, tiene la inversión extranjera más baja de toda la región, no tiene ahorros y está con un crecimiento en este año cercano a cero. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que continuar así es inmanejable, esto no resiste ningún tipo de análisis. Dentro de ese proceso, el Ecuador, para poder generar confianza nacional e internacional, va a tener que ordenar sus cuentas. Entre las decisiones que tiene que adoptar está el tema del gasto a los niveles que sean adecuados. Este año ya va a bajar el déficit alrededor de 4.100, 4.200 millones de dólares, estaba en 8.000 la previsión original, y obviamente salta el tema de los subsidios. Entonces los subsidios es una pieza, un rompecabezas más grande. Pero ¿cuál es el tema de fondo, Andrés? El tema de fondo es que tú tienes un problema real, esto no es ficción, que es que ya estás pagando 3.000 millones anuales solo de intereses. Para poder replantear la deuda, es decir, cambiar deuda cara por barata, ampliar los plazos, bajar las tasas, tienes que, entre otras cosas, buscar a bajar el riesgo. Y para que bajes el riesgo, se requiere que haya un grupo de instituciones de afuera que diga el programa del Ecuador es creíble, tiene sustento técnico y esos son los multilaterales. Entonces, la gran diferencia en esto está en que ellos te pueden dar la señal internacional adecuada para poder replantear, entre otras cosas, el tema de la deuda
y obviamente acceder a otro tipo de financiamiento más barato, dar luces mejores para la inversión extranjera que no hemos tenido, y esto se produce en un evento a lo largo del tiempo. Entonces no es un tema de querer o no querer, es una necesidad que tiene el país de buscar este tipo de apoyo. Hay otro tema que sin duda se ha planteado en el transcurso de los últimos días y es la posibilidad de establecer concesiones privadas para las empresas públicas. Esto en la dirección de aquello que estamos hablando, que es mejorar el tema fiscal. Natalie. Para el Fondo Monetario Internacional, el incremento del déficit fiscal y el excesivo nivel de deuda pública son los mayores desafíos que afronta el país, especialmente en un contexto en el que, a juicio del organismo multilateral, parece estar enfriándose la economía, ya que en el primer trimestre el Producto Interno Bruto del país se contrajo un 0.7% en comparación del mismo periodo del 2017. El FMI envía un mensaje muy claro. La economía ecuatoriana tiene un problema estructural del que se podrá salir con una alianza estratégica con la empresa privada. Eso significa el traslado mediante concesión o asociación de ciertas áreas en las que la presencia directa del Estado no es trascendente. El gobierno estaría analizando concesionar a privados o titularizar algunos activos del Estado con el objetivo de equilibrar el déficit fiscal. Concesionar la CNT. TAME, las eléctricas, todo debe ser concesionado. Esto abriría la posibilidad de atraer inversión extranjera al país y estimular nuevas inversiones de empresas ya establecidas que participarían por estas concesiones a través de licitaciones públicas. Para el economista Ramiro Canelos, las concesiones no son buenas ni malas en sí mismas, sino que dependen de los acuerdos establecidos. Un muy buen instrumento de gestión para que el Estado no haga las inversiones porque no tiene el dinero, transfiere el riesgo al privado, que es una de las características más importantes de una alianza público-privada, es transferir el riesgo. Puede ganar por dos vías, creo yo. La una es fiscal, libera recursos que antes tenía tal vez previstos para ese sector. Ese sería un efecto. El otro sería que gana en la prestación del servicio. Con las concesiones, el Estado da potestad a un particular para que desarrolle, administre y preste un servicio mediante la puesta en marcha de un proyecto específico. Pero el control, la vigilancia y la regulación de ese servicio público son responsabilidad en todo momento de un ente público. Incluso el Estado pudiera financiar al sector privado. El economista Canelos pone el siguiente ejemplo. El costo de un proyecto de agua potable puede ser muy costoso para una población muy pequeña, porque las fuentes de agua están lejanas, porque son acuíferos que hay que irse muy profundo para obtener el agua, pero hay que darle el servicio a esa población. Le concede a un privado, el privado pone el riesgo, pero le aseguran una tarifa con la cual el Estado le pone dinero al privado para que le baje la tarifa y la gente pueda tener agua. Para Guillermo Lazo, concesionar las empresas del Estado es una medida positiva, pero es indispensable hacer una valoración de las mismas, pues hace algunas semanas el titular de la empresa coordinadora de las empresas públicas aseguró que varias de ellas trabajan a pérdidas. ¿Cuáles son sus activos? ¿Qué ingresos genera? ¿Cuáles pasivos tiene? ¿Qué otros pasivos ocultos pudiera tener? En función de eso, llegar a una valoración, ponerlas en el mercado y lograr el precio más alto posible. Antes de entrar a participar por la adjudicación de una concesión, el interesado debe evaluar factores que definen si su entrada a ser contratista del Estado es o no un buen negocio. El economista Ramiro Canelo asegura que es fundamental contar con un equipo técnico experto en la realización de este tipo de contratos y coloca este otro ejemplo. En una carretera usted tiene un flujo de autos que van a transitar y tiene una tasa de crecimiento en el tiempo. Eso multiplicado por la tarifa que le prevé, le va a dar un flujo de ingresos y esos ingresos al privado le debe garantizar que va a recuperar las inversiones. Pero si ese TPDA, digamos, ese tráfico promedio diario, no se cumple, no va a tener los ingresos que se prevén. Entonces, ¿cómo eso usted le garantiza en el contrato? Entonces, tiene que haber una cláusula que le diga que si no se cumple ese TPDA, el Estado asume o no asume, o qué hace el privado. En el Cono Sur, en la década de los 90, surgió una ola de privatizaciones y concesiones. En Ecuador, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, se creó el Consejo Nacional de Modernización, con el plan de privatizar servicios públicos, pero fue rechazada por considerarse de corte neoliberal. Sustituyendo por la entrega de la administración a través de un contrato que habrá que suscribir
de las empresas de distribución eléctrica a empresas especializadas, nacionales o internacionales. El posible otorgamiento de concesiones de empresas del Estado sería otra acción dentro de este giro de timón en la economía del Ecuador, en donde también se decidió meses atrás acatar la resolución de la Comunidad Andina de Naciones y se dejó insubsistente la tasa del Servicio de Control Aduanero, que fue impugnada por Colombia y Perú. Pues bien, este es otro ingrediente, Jaime, que pone en debate, que pone en discusión al país, y es el de las concesiones. Y va en la misma línea, la necesidad de obtener recursos para atender el problema fiscal. A ver, Andrés, no necesariamente ese es el problema. El problema es del cambio de la visión económica del país. Se ha hablado mucho de la dependencia o de la baja de la demanda agregada cuando el Estado deja de gastar o no puede sostener su gasto. El problema del país es que tiene que liberarse de la dependencia del sector público, toda la sociedad. La demanda fundamentalmente tiene que surgir de la actividad privada, de la creación de empresas, de la generación de riqueza. Esa es la verdadera causa del crecimiento de los países. En esa dirección tiene que estar el tema de las concesiones, porque es el cambio de dirección hacia dar la oportunidad al sector privado que genere trabajo, que cree, que invierta, que genere riqueza. Y detrás de todo esto lo que está es el horror al cambio económico, la estigmatización de la riqueza, esos perjuicios de enfrentar por cada individuo, de enfrentar y de ejercer sus libertades para crear, para progresar y no siempre estar bajo el cobijo del Estado, para eternamente depender del Estado, de lo que pueda hacer y del gasto público. Pero esto que decía Pablo en el sentido de que se privilegia a los empresarios en detrimento de los pobres, de los humildes, ¿cómo explicar? Cuando un empresario invierte, genera trabajo, no genera pobreza. Sí, pero a él se le perdonan las deudas, se le condonan las deudas, los tributos son preferenciales, en fin. No hay tributos preferenciales en el país. Esa condonación de las deudas que se está hablando por esta ocasión, se la hizo antes, ¿no? Yo quisiera que aquí, o todos los que nos escuchan, se sienten en la tesorería de la nación. No. Ahora, donde vas a tener 1.400 millones de dólares. La mitad pagas en sueldos a más de 500.000 empleados. La otra mitad casi se ve en el pago de la deuda pública. Y algo un poquito sobra para los gobiernos seccionales. Esto va más allá de cualquier tipo de estigmatización. No, el problema no es ese. El problema es tener una estructura económica sólida, basada en la generación de riqueza privada, para que sostenga la economía, el trabajo, las cuentas públicas. Permíteme citarte a la vieja teoría de Adam Smith, fundada simplemente en la razón que por eso es perpetua. Trabajo y producción es prosperidad a través de la generación de riqueza privada. Esa es la esencia de lo que tiene que construir al país en el futuro. Okay. ¿No? Vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con ustedes para que intervengan sobre el tema concesiones. En un instante retornamos. Vamos entonces a la tercera parte. Pablo, el tema concesiones enlazado de alguna manera con subsidios, por favor. Andrés, más allá de mi posición como analista económico, como catedrático y académico, tengo una sensación de indignación, porque no es justo, realmente no es justo perdonar 4.000 millones a la gran empresa que no crea empleo. La que crea empleo es la pequeña y mediana empresa y a ella le castigamos. No es justo este momento tratar de quitarles el subsidio del gas, a la gasolina, a los más pobres, no es justo. Y ahora no me parece justo otra vez privatizar una infraestructura pública que nos costó muchísimo hacerla, entregarla a grandes grupos de poder con el pretexto de la eficiencia, desmantelar el Estado, desmantelar la capacidad que tiene el Estado de mantener esa obra pública y trasladarla a los grandes grupos, porque detrás de la privatización, ¿quiénes están? Son los mismos grupos que en este momento empujaron
trabajaron por la remisión tributaria. Son ellos los que se van a adueñar de las telefónicas, etc. Y una vez que privatizas eso, después viene el segundo paquete, pues privatización de escuelas, privatización de colegios, privatización de carreteras. No es justo, no es justo con el país porque nos hizo mucho daño el neoliberalismo. 2 décadas de neoliberalismo donde perdimos incluso la moneda nacional. 2 millones de ecuatorianos tuvieron que salir de la crisis provocadas por los neoliberales. Y ahora un presidente que recibió el voto, el cariño, la confianza de los ciudadanos, porque ese presidente, Lenín Moreno, les dijo que iba a estar en contra del neoliberalismo. A mí me dijo Andrés, a mí me dijo en la reunión que tuvimos, Pablo me dijo, no va a haber paquetazos. Y está este momento imponiendo paquetazos. Entonces, por eso es la indignación, porque aprovecharon de mi confianza, si tú quieres, ¿no? Yo creí en esa palabra presidencial. Mauricio. Yo creo que en el Ecuador debemos ya superar una discusión entre la ideología neoliberal y la otra, estructuralista o de izquierda o marxista. Estamos en el 2018, Andrés. Hay una realidad absolutamente evidente, que es que el Ecuador requiere resolver los problemas. La gente no le interesa si es de izquierda o de derecha. La gente lo que le interesa es que le resuelvan sus problemas. El rol del Estado tiene que aclararse. El Estado no está para ser empresario, es el rol del sector privado. El Estado está para dar salud, para dar educación, para dar seguridad, para dar justicia. No está para tener gasolineras o farmacéuticas o importadoras o compañías de aviación. Ese no es el rol del Estado. La concesión es un mecanismo que se deriva de un tamaño del Estado que entró en una fase de obesidad mórbida. Tuvimos entre el año 2000 y 2006 una participación del Estado medida a través del gasto del 21% del PIB. El promedio de la periodo 2007-2017 es casi el 40% del PIB, Andrés. Eso es inmanejable. Tiene que tomarse una decisión y dentro de ese contexto está la decisión de buscar que ciertas actividades puedan tener la participación del sector privado. Aquí no se trata de regalar nada a nadie. Aquí se trata de hacer algo práctico que permita reducir la carga que este rato tiene el Estado para que pueda cumplir con sus propias obligaciones y con el rol que le corresponde. Esa es la verdad. Y además yo quisiera añadir algo adicional, Andrés. Es muy fácil desde lejos criticar todo. Otra cosa es sentarse ahí y tomar las decisiones. Otra cosa es tener que pagar todo lo que hay que pagar y no tener la plata para hacerlo. Y sobre esa base uno también tiene que juzgar. El tema de la amnistía tributaria o el nombre que le querramos dar, si no podemos partir que todo el que se acoge a la amnistía es porque quiere estafarle al Estado. Yo puedo no pagarle al SRI porque considero que lo que me está cobrando es injusto. O puede ser que sí sea una persona que no quería pagar el impuesto, pero partir del criterio de que todos los que se acojan son personas que pueden estar dentro del grupo de evasores de impuestos, me parece que es un exceso absoluto. ¿Qué es una medida recaudatoria puramente? Probablemente sí, pero recuerda que la ley está para todos. Ahí están desde multas de tránsito, aportes a la seguridad social, personas naturales, personas jurídicas, de empresas. Pero obviamente nadie se va probablemente a meter en una suerte de amnistía por una multa de tránsito. Probablemente las empresas grandes sí van a entrar en ese proceso. Pero más allá de eso, lo de fondo es que estos son resultados del desorden fiscal. Y por eso hay que poner en orden la casa, por eso hay que definir el rol del Estado, por eso hay que poner metas prefijadas de equilibrio fiscal posterior, para que se reduzca la dependencia de la deuda pública. Por eso hay que ordenar la casa. Danilo. Claro, hay 2 creencias que existe todavía en ciertos economistas de que realmente no tienen comprobación y no son pragmáticas. Primero, es la creencia de que el sector público y el sector privado son rivales y que confrontan. Eso ya está demostrado por economistas como Mariana Mazzucato, como Ha-Joon Chang, que no es verdad y que de hecho el Estado ha sido el que en muchas ocasiones ha sido el que ayudó a procesos de industrialización para generar competitividad en el empresario y por lo tanto cambiar la estructura productiva del país y generar mayor valor agregado. ¿Ya? O sea, de creer que el Estado simplemente va a perjudicar al sector privado no es verdad. Esa es la primera comprobación teórica. Y la segunda creencia es
básicamente que existe esto de que el Estado es demasiado grande, demasiado obeso, ¿no? Eso tampoco no es verdad y tiene incluso casos históricos. Vamos a ver cómo está ahorita Suecia. Suecia, por ejemplo, tiene un gasto público de 41% del PIB. ¿Ya? Noruega tiene un gasto público de 45% del PIB. Entonces, el problema no es el monto, el problema es la ineficiencia del gasto público. Y Ecuador, el gobierno ecuatoriano, es un gobierno que tiene ineficiencia en el gasto público. Por eso se justifica esta concesión a las empresas privadas. Exacto, hay, por ejemplo, empresas que son exactamente, por mal ejemplo, el manejadas. tema de concesiones. Hay ciertas empresas que tienen pérdida y no generan un valor agregado a la sociedad. Esas podrían entrar en concesión. Por ejemplo, pasárselas a TAME, por ejemplo. TAME no tiene ningún sentido. No es que está financiando el viaje aéreo de los pobres de la clase media. Entonces, no tiene sentido. Está cubriendo rutas a las que no llegarían las empresas comerciales tradicionales. Podría ser, pero por ejemplo, en cambio hay otras empresas públicas que cumplen con un rol social. Entonces, esas son las que no deberían tocarse. De ahí, por supuesto, si es que hay una empresa que no genera ningún valor agregado a la economía y encima está perdida, por supuesto, la pasamos a concesión, no hay problema. Jaime Carrera. Bueno, Venezuela hizo todo lo posible para que el Estado sea todo y está como está. Cuba está como está y todo el Estado. Corea del Norte es de los países más pobres del mundo y está como está. China entendió eso hace décadas y ahora está como está, con el mercado. Esta precisión respecto a países que tienen estados muy grandes. Israel, por 60%. No, tomemos el caso de Suecia que se ha mencionado. Suecia entró en una profunda crisis en los 80s, porque no pudo sostener el estado de bienestar. Llegó hasta gastar, en términos del PIB, el 69% del PIB y tener un déficit fiscal de más del 6-7%. Y le obligó a Suecia esa situación a cambiar su modelo económico. Lo cambió. Y ahora todos los servicios sociales de Suecia, casi, son privados. Son privados, los hace el sector privado. Las inversiones las hace el sector privado. Y Suecia, estado de bienestar, redujo el tamaño del sector público. ¿Sí? Porque la gente acostumbrada a vivir del Estado, hasta ya no quería trabajar. ¿Sí? No quería porque todo le daba el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Suecia? Dijo, tengo que gastar menos y tuvo superávit fiscal. Lo que ahora se sataniza aquí en este país subdesarrollado. Suecia, superávit fiscal, menos gasto público, inversiones privadas para atender los servicios sociales del Estado. Qué mayor ejemplo, ¿no? Pablo, estamos ya por terminar. Sí, se trata de un Estado democrático, además, un Estado constitucional de derechos, dice la Constitución, que defienda al ciudadano, que proteja al ciudadano, que nos proteja como sociedad. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, tenemos los recursos para pagar eso. ¿Cuál es el problema? El problema está que los sectores que tienen que pagar impuestos no pagan impuestos, pues. Entonces, ¿cómo es posible que los profesionales, por ejemplo, paguemos 10% sobre encima de la base imponible y grandes grupos no paguen impuestos? A mí me parece un gesto de inequidad fuerte y que además se les premie a esos grandes grupos. ¿Qué necesitamos? Cobrar impuestos a los que más tienen. Eso necesitamos. Ese es un gesto de equidad social. Mauricio, por favor. Andrés, nosotros tenemos que pensar que si tú no corriges las finanzas públicas, no corriges la debilidad del sector externo tampoco, no corriges la posibilidad de atraer inversión, no le permites al sector privado que tenga las reglas claras para poder invertir y con ello no se va a propender a recuperar el empleo ni reducir la pobreza. Lo que estamos viviendo es el producto de 11 años de excesos. Esto no es solo. Y sobre esa base hay que entender cierto tipo de decisiones. Me parece que hay algunas que se están demorando en adoptarse. Y me parece que hay algunas otras que están muy tibias. Pero en todo caso, esa es la realidad que tenemos. Hay que tomarlas. Tienes que tomar decisiones. Para eso están los gobiernos. Si los gobiernos no están para que les aplaudan. Los gobiernos están para que resuelvan los problemas de la gente. Y puede ser que el rato que tomen las decisiones, ese momento les digan algunas cosas, pero la historia va a reconocer cuando hacen lo que el país requiere que se haga. Ok, Danilo. Bueno, para finalizar, como decía antes, concuerdo, ¿no? Que
el Estado ha caído durante 11 años en un tema de ineficiencia. Eso es verdad y eso no se puede negar. Pero de ahí, entrar al dogma, porque es un dogma, es prácticamente una religión, de que el Estado al disminuir va a generar mayor actividad económica, mayor productividad, eso no es real. Entonces, procesos de industrialización, como por ejemplo Corea del Sur, Japón, Alemania, incluso desde la época de Bismarck, han tenido siempre esa colaboración sector público y sector privado. ¿Cuál fue el gran error, aparte de todo el despilfarro que hubo en la década perdida? ¿Cuál fue el gran error también de Correa? No haber hecho un clic con el sector privado, ¿no? Porque en vez de estar despilfarrando el dinero en cosas que no tienen sentido y no fomentan el crecimiento de la demanda agregada de la actividad económica, podría haber hecho un clic con el sector privado para empezar por fin a industrializar el país. Ese es el gran problema del Ecuador, tiene una estructura productiva pobre y encima el gran talón de Aquiles que es el sector externo, donde tenemos 3.600 millones de dólares en déficit de balanza comercial no petrolera. Okay. Ya vamos a ir a eso, Pablo. Jaime, por favor. Bueno, el Ecuador tiene que entender que si hoy no hace los cambios, va a perder más décadas de las que se ha perdido antes, ¿no? Y no hay manera, Andrés, no hay manera de que los países progresen sin estabilidad fiscal, sin orden fiscal, sin sostenibilidad fiscal y sin estabilidad económica. La dolarización le da una gran estabilidad económica al país. Y el país no puede seguir consumiendo el petróleo. El patrimonio del Estado no tiene que consumirse, tiene que guardarse o recuperarse o reinvertirse. Noruega comenzó a exportar petróleo en los 70 más o menos, igual que Ecuador. Al finales de los 80 se dio cuenta que gastándose el petróleo no iba a ninguna parte y formó el Fondo Petrolero Noruego. ¿Sabes cuánto tiene de ahorro del Fondo Petrolero de Noruega en este momento? 1 millón de millones de dólares invertidos en 9.000 empresas de 77 países. Solo al citar esa cifra, el Ecuador queda muy pequeño en su visión del desarrollo. Eso es lo que hay que cambiar en el país. 30 segundos y terminamos. Primero, no hay Estado obeso porque las relaciones políticas no son susceptibles de ser ni obesas ni delgadas. Simplemente hay Estado y el Estado tiene que ser eficiente. Segundo, el Estado no es el enemigo, no es el problema es el desempleo, el problema es la pobreza, el problema es la inequidad y el Estado es un instrumento potente. La humanidad se demoró miles de años para crear ese Estado. Tercero, el neoliberalismo ya fracasó. 2 décadas de fracaso, no podemos otra vez poner en ejecución recetas que ya fracasaron. Pensemos de otra manera, pensemos en el siglo XXI, pensemos de manera democrática, pensemos en nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Ok, 30 segundos, Mauricio, terminamos con Aquí no hay recetas, hay 2 formas de hacer economía, bien y mal. Y ordenar las finanzas públicas, fortalecer el sector externo, darle al sector privado las reglas claras para que éste pueda contratar gente. De esta manera bajar el desempleo y el subempleo, generar prosperidad para que haya menos pobres. Esa es la forma que hay que hacer, pero sin ordenar la casa, eso es imposible. Eso no es ni izquierda ni derecha, Andrés. La evidencia de los últimos 20 años del mundo demuestran que si tú no arreglas las cosas, esto simplemente no va a funcionar. Señores, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en los estudios de Teleamazonas. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.